Buenos días. Hoy vamos a dar el Ateneo de Manejo de Trastorno de Ansiedad Generalizado en primer nivel de atención. Bueno, acá en el día de hoy me acompaña mi compañera, la doctora Armengol Mónica, y quien les habla, la doctora Asensio. Invitamos como referente al doctor López Lucas, que es el jefe de la residencia en psiquiatría de acá del Hospital Ragones, de la ciudad de Salta. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio y por la invitación, chicos. Gracias a vos por presentarte en el día de hoy y, bueno, y ayudarnos con esta presentación, Lucas. Por favor. Bien, como objetivos para el Ateneo del día de hoy, nos propusimos revisar la definición de trastorno de ansiedad generalizada, recordar cuáles son los síntomas y signos de un paciente con trastornos de ansiedad generalizada para una detección adecuada, actualizar las pautas para el diagnóstico y el tratamiento inicial de este trastorno y principalmente concientizar sobre la realidad del trastorno de ansiedad, el PROFAM del 2021, el capítulo de depresión, ansiedad e insomnio, una guía de farmacodinámica general e interacciones medicamentosas de la Universidad Nacional de La Plata, y consultamos también el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición. Para iniciar, nos pareció importante primero definir qué son los trastornos de ansiedad y que en realidad esta definición engloba un grupo de cuadros clínicos que se van a caracterizar por diferentes manifestaciones emocionales, físicas o conductuales, ¿sí? Y que todos estos cuadros tienen en común la sensación de miedo ante algo desconocido o que no se sabe definir. También puede ser miedo a situaciones y objetos que la mayoría de las personas del mismo grupo cultural no tienen, ¿sí? Bien, entonces, la ansiedad como síntoma es una experiencia humana universal, frecuente y normal que se presenta en la vida de las personas, ¿sí? Por otro lado, se va a convertir en un trastorno de ansiedad como cuadro general cuando esta ansiedad presenta un grado de severidad que va a interferir en la vida de las personas y que provoca un deterioro en la calidad funcional de la vida, y se va a convertir entonces ahí en un problema de salud, ¿sí? Entonces nos parece importante con esto diferenciar qué es el miedo de la ansiedad, ¿sí? El miedo aparece como una respuesta a una amenaza que es concreta, es conocida, es externa y que no está originada por un conflicto, ¿sí? Por otro lado, la ansiedad es la respuesta a una amenaza que es específica, que es interna, pero es vaga y que sí está originada por algún conflicto, ¿sí? Entonces, como dijimos, los trastornos de ansiedad son un grupo de cuadros clínicos. Dentro de estos grupos, los más frecuentes son el trastorno de pánico, la agorafobia, los trastornos de ansiedad generalizada, fobias específicas o la fobia social, ¿sí? Entonces, en este Ateneo vamos a hacer hincapié en el trastorno de ansiedad generalizada. Epidemiológicamente, a nivel general, los trastornos de ansiedad afectan al 17% de la población, principalmente en personas del sexo femenino, pero sí es importante que conozcamos que menos del 1% consulta por este tipo de trastornos, ¿sí? Y sí también es importante saber que el 60% de los pacientes con depresión presentan alguna vez en su vida una crisis de ansiedad o viceversa, ¿sí? Este dato es súper importante que tengamos en cuenta la gran asociación entre el trastorno de ansiedad generalizado y la depresión, ¿sí? Bien, con respecto al abordaje frente a un paciente que consulta por síntomas de ansiedad, es importante definir los síntomas, el comienzo de los síntomas,
la relación que estos síntomas tienen en su vida, y con esto sí vamos a determinar el deterioro del funcionamiento, ¿sí? Y de la calidad de vida del paciente. ¿Cómo vamos a clasificarlo? En leve, moderado y grave, ¿sí? Un deterioro leve es cuando él, a pesar de los síntomas de ansiedad, mantiene un 100% las actividades diarias. Es moderado cuando se ve afectado entre un 50 y un 80%. Y es grave cuando mantiene menos del 50% de las actividades diarias, ¿sí? Además, en el interrogatorio también es importante que descartemos situaciones como el abuso de sustancias como el alcohol, el café, que pueden llegar a ser estimulantes y presentarse con síntomas que confundan con una ansiedad, o drogas, por ejemplo, como la cocaína u otras sustancias, que también van a funcionar como sustancias estimulantes, o si bien no tienen abstinencia a benzodiazepinas, ¿sí? Por otro lado, descartar enfermedades concomitantes, o sea, enfermedades orgánicas que puedan presentar síntomas de ansiedad como síntomas secundarios, y entre estos, sí tener en cuenta principalmente los trastornos cardiovasculares, las arritmias o las coronariopatías, los trastornos cerebrales como la epilepsia, los trastornos metabólicos como el feocromocitoma o la tirotoxicosis, y los trastornos nutricionales como el déficit de tiamina, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tener, como dije antes, detectar los síntomas. Como principal síntoma se presenta la inquietud, la irritabilidad y el nerviosismo, ¿sí? Después tenemos síntomas que pueden ser vegetativos, principalmente sequedad de boca, mareos o vértigos. Tenemos síntomas neuromusculares como la tensión muscular y la cefalea. Tenemos síntomas cardiovasculares como son las palpitaciones, la taquicardia, y síntomas respiratorios como pueden ser la disnea y la hiperventilación. Si bien aquí vamos a tener en cuenta principalmente los criterios diagnósticos y teniendo en cuenta el interrogatorio más que nada para definir el trastorno de ansiedad generalizado, no dejemos de pensar que hay que descartar las causas orgánicas. Entonces, si un paciente nos consulta por alguno de estos síntomas, sí hay que estudiarlo, pero también tener en cuenta que puede venir asociado a un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, como criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizado, vamos a tener 6 que tienen que estar presentes. Entonces, como criterio es la preocupación constante que es difícil de controlar, ¿sí? Como primer criterio. Un segundo criterio dice que esta preocupación constante se tiene que mantener por más de 6 meses y tiene que estar presente en la mayor parte de todos los días, ¿sí? Como un tercer criterio es que esta preocupación tiene que estar asociada a 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o impaciencia, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o alteraciones del sueño, ¿sí? Puntualmente esos síntomas, 3 o más, tienen que estar presentes. Estos síntomas tienen que provocar malestar que sea clínicamente significativo, tienen que afectar en la vida del paciente provocando un deterioro social, laboral o de otra esfera que sea importante para el paciente, ¿sí? Como un quinto criterio es que estos síntomas no se originan por la sola presencia de un objeto o una situación. Recordemos que es algo vago, que muchas veces es difícil de explicar, y que no haya otra causa que lo justifique. Por eso anteriormente dijimos que hay que descartar causas orgánicas u otras, ¿sí? Bien. Entonces, hablando específicamente del trastorno de ansiedad generalizado, sabemos que es el subtipo de estos trastornos de ansiedad, que es el más común, que tiene una prevalencia entre el 2,5 y el 6,4% de la población, que es crónico y que los síntomas suelen comenzar de manera gradual,
¿sí? También tengamos en cuenta que se puede presentar con mucha frecuencia remisiones o recaídas, ¿sí? Bien. Una vez que reunimos los criterios diagnósticos, con el interrogatorio, con la identificación de los síntomas y el estudio del paciente, siempre tengamos en cuenta como principales diagnósticos diferenciales, un dato que les había mencionado anteriormente, la conjunción con la depresión, ¿sí? Sí tengamos en cuenta que la depresión como definición también cuenta de 5 criterios, pero hay 2 criterios que son que tienen que estar presentes siempre, y esto también nos va a hacer diferencia del trastorno de ansiedad generalizado, que es que la depresión manifiesta tristeza. La manifiesta tristeza o desánimo como principal criterio, y como segundo criterio es que deben presentar o manifestar los pacientes un desinterés por las actividades diarias, ¿sí? Esos 2 criterios nos tienen que hacer llamar la atención y poder diferenciarlo de la ansiedad. Como mencioné antes, las enfermedades que van a producir ansiedad como síntomas secundarios y el abuso de sustancias que también pueden funcionar como sustancias estimulantes, ¿sí? Bien, con respecto a las recomendaciones no farmacológicas, ¿qué es lo que vamos a tener presente? Primero, como había mencionado mi compañera un poco, una de las recomendaciones es iniciar con o seguir realizando actividad física frecuentemente, diaria, valorar una salud, una higiene mental, los horarios de descanso, las actividades que realiza el paciente. También preguntar sobre las situaciones estresantes por las cuales estuvo o pasó y atravesó en su vida o está atravesando actualmente, ¿sí? El tiempo de evolución en la que estamos. Luego, también como otra terapia no farmacológica, las terapias cognitivo-conductuales para hacer en psicología es una recomendación. Y todos los factores estresantes que veníamos hablando, factores estimulantes como los alimentos, el café, las gaseosas con cola, los mates, y el abuso de sustancias ilícitas como la cocaína principalmente, son todos los consumos que hay que dejarse de lado, ¿sí? Después, respecto al tratamiento farmacológico, engloba el concepto de las crisis de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces engloba lo que es un grupo de compuestos de fármacos que ejercen a nivel del sistema nervioso central. No van a cambiar tanto en las funciones mentales superiores y en la conducta. Hablamos generalmente de los fármacos, de todos los psicofármacos, ¿sí? Lo vamos a clasificar en antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos y estabilizantes del estado de ánimo. Con respecto al tratamiento farmacológico del trastorno de ansiedad generalizada, vamos a ver de que el tratamiento de primera elección, para tener presente, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y no son los ansiolíticos. Nos parece importante dar este ateneo para hacer hincapié en esta cuestión, que sabemos comúnmente y cómo nos relacionamos entre colegas o entre personales de la salud de la mal recomendación de los ansiolíticos, porque pueden ser por ahí los más nombrados, pero no es la primera recomendación que nos dan las guías y todos los trabajos, ¿sí? De acuerdo a la psicoterapia, el tratamiento farmacológico, la primera elección son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Tenemos la sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram y escitalopram. Ahora vamos a desglosar un poco cada uno. De acuerdo, el de primera elección, que vamos a ver el más costo efectivo y el de mejor adherencia, tenemos la sertralina, ¿sí?
También es la que más nos va a producir menos efectos adversos, tiene un buen perfil contra todos sus efectos adversos, no tiene tanta presencia de los síntomas, demoran un poco más. También una de las recomendaciones es ir dando de a poco de a pocas dosis, ¿sí? Y de ahí hay que ir aumentando las dosis si es lo que necesita. También con esto vamos a ver de que cómo van respondiendo a todos estos efectos adversos. Estos fármacos presentan bastante los efectos adversos, por lo cual por ahí los pacientes dejan el tratamiento. ¿Y cómo vamos a ir evaluándolo? Se evalúa al paciente, se la cita a las 2 semanas y luego para ver si hay mejoría o no del tratamiento a las 6 u 8 semanas, ¿sí? Con respecto a las benzodiazepinas, No, son los inhibidores. Tienen una latencia. De acuerdo a los inhibidores, la latencia del inicio del efecto son a las 4 semanas aproximadamente. O sea que demoran mucho tiempo en hacer su efecto, ¿sí? En comenzar a funcionar. Y la administración de la benzodiazepina nos puede ayudar a reducir, digamos, en su periodo agudo, cuando estemos con muchos síntomas presentes de ansiedad, nos ayudan a reducir estos síntomas para que al paciente pueda hacer una terapia más llevadera y no deje de lado el tratamiento, ¿sí? De todas maneras, se le van dando las pautas y para que él pueda ir reconociendo todos sus síntomas agudos. La dosis recomendada de los inhibidores de la recaptación de serotonina, tenemos, como le había mencionado, la sertralina, que es el más recomendado. La dosis diaria inicial es de 25 miligramos y se puede administrar hasta 200 miligramos diarios, ¿sí? Luego la fluoxetina, tenemos 10 miligramos y el rango máximo es de 60 miligramos. Paroxetina de 10 miligramos por día hasta 60 miligramos como dosis máximas. Citalopram es de 10 a 20, rango máximo hasta 60 miligramos, y el de citalopram de 5 a 10 miligramos hasta 30, ¿sí? Ahora vamos a hacer un poco de comparaciones entre estos fármacos, porque sí, porque no. Entre fluoxetina y paroxetina, vemos que la fluoxetina es más estimulante, interacciona con otras drogas, como por ejemplo el clopidogrel, y es un inhibidor de la recaptación de serotonina no sedante. En cambio, la paroxetina es más sedativo y tiene efectos anticolinérgicos. En este caso, a los pacientes es recomendable darle durante la noche para que no le interrumpa las actividades de la vida diaria, ¿sí? En cambio, con el citalopram y el citalopram, vemos que el citalopram tiene menos interacciones con otras drogas y el citalopram tiene un comienzo de acción más rápido, tiene un perfil de efectos adversos mucho más favorable y tiene menos interacciones medicamentosas con respecto a otros fármacos, ¿sí? Las RAM que habíamos hablado, los efectos adversos, son fármacos que presentan habitualmente efectos adversos a comparación de los otros fármacos que habitualmente se usan, que por ahí no lo tenemos tan presente, ¿sí? Entonces nos dan como efectos adversos cefalea, mareos, náuseas, insomnio, molestias abdominales y diarrea. Y también la ansiedad paradójica, ¿sí? Que también puede presentarse en estos pacientes, se pueden acentuar los síntomas. Dentro de lo que son los efectos adversos, también tenemos inhibición de la libido, alteraciones de la conducta, disminución de la libido, anorgasmia y eyaculación retardada. Tener presente que por estas cuestiones sí se le comenta a los pacientes antes de realizar una terapia, pero
por este efecto adverso hacen abandono de tratamiento, ¿sí? Comienza a afectar mucho en su vida sexual. Luego, tenemos los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina y la duloxetina. Estos fármacos presentan un perfil de eficacia y tolerancia similar y pueden considerarse también de primera línea por algún motivo que los otros anteriores nombrados no se puedan llegar a utilizar, ya sea de que den muchos efectos adversos, y por ejemplo en la venlafaxina hay que hacer una toma de la tensión arterial porque se ve que a medida que pasa el tiempo la presión puede ir subiendo, ¿sí? También se comienzan con dosis iniciales de venlafaxina de 25 miligramos y duloxetina de 30, hasta llegar en un rango de máximo de 300 miligramos en venlafaxina y de 120 para la duloxetina. Presentan también las mismas RAM, sudoración, síntomas vegetativos, del sistema nervioso central, digestivos y también la alteración en la vida sexual. Pero son más adaptables que los anteriores, ¿sí? Al respecto de los antidepresivos tricíclicos y benzodiazepina y otros tenemos que son de segunda línea. Los antidepresivos tricíclicos es la imipramina. Este fármaco tiene un peor perfil de efectos adversos y mucha cardiotoxicidad, por lo que por ahí no son muy recomendables. Y dentro de las que son las benzodiazepinas son efectivas, como se conoce, controlan de manera aguda y muy rápida, e incluso en minutos, los síntomas, pero este tipo de fármaco provoca lo que es el abuso, la tolerancia y la dependencia de los mismos, por lo cual no se recomienda y se prefiere de hacer un tratamiento controlado con esta medicación. Se puede considerar el tratamiento al inicio durante el periodo de latencia. El periodo de latencia, recordemos que es el tiempo que va a demorar los inhibidores de recaptación de serotonina en hacer efecto en estas 4 semanas al comienzo. Los trastornos de ansiedad generalizada crónico, como mínimo, son síntomas depresivos, sin tener historia de abuso de sustancias, que no hayan respondido al tratamiento con antidepresivos o presenten contraindicaciones o intolerancia con su uso. Si las mismas son utilizadas a largo plazo, más de 6 semanas, van a desarrollar esta dependencia de la que estamos hablando, y ocurre especialmente, bueno, con el alprazolam. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos ante una situación de supresión, bueno, o los síntomas de abstinencia? Comenzamos con la ansiedad de rebote rápidamente, de forma aguda, taquicardia, insomnio, cefalea y temblor, que, como lo dice la palabra, son de abstinencia y son incontrolables. Dentro de las benzodiazepinas que habíamos hablado, la de primera elección se prefiere el alprazolam. También comenzar con dosis mínimas bajas de 0,5 hasta 2 miligramos. Lo recomendable y el rango es de 2 a 4 miligramos como mucho, y como vemos es de una acción más corta. Luego, el bromazepam, una dosis de 1,5 a 3 miligramos hasta dosis máxima de 3 miligramos, ¿sí? Tiene una vida media intermedia. Luego, el diazepam de 2 a 10 miligramos tiene una vida media larga, y el clonazepam de 0,5 a 1 miligramo, también una dosis máxima de 4 miligramos, una vida media intermedia, ¿sí? Bien, entonces, ahí como para resumir, sí, nos parecía importante que por lo menos dejar algo más claro, que cuando hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos a un grupo de cuadros clínicos, y dentro de ese grupo de cuadros clínicos se encuentra el trastorno de ansiedad generalizado. Y sobre todo que tiene una gran asociación con la depresión, ¿sí? Y que además, como dijo mi compañera, recordar cuántas veces en el consultorio o en la guardia recibimos pacientes con crisis de ansiedad.
Recordar que la ansiedad es una respuesta que se presenta en la vida normal de las personas. Pero para que sea un trastorno de ansiedad generalizado, tiene que presentarse de manera crónica, tiene que estar por lo menos 6 meses o más presente, ¿sí? Y que no es tratamiento de primera línea la benzodiazepina. Sí se puede indicar para el momento de la crisis de ansiedad, pero si vamos a comprometernos en hacer el seguimiento con el paciente, ¿sí? Recordar que tienen que hacer tratamientos de corta duración y siempre recordar, también importante, que cuando utilizamos benzodiazepinas, si a las 2 semanas no tenemos una respuesta favorable de los síntomas, se debe suspender. Está contraindicado continuar si después de las 2 semanas no hay mejoría. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta aquí con la presentación nuestra. Queremos invitar al doctor López si quiere hacer algún aporte, si tienen alguna pregunta o algo. Permiso. En primer lugar, chicas, excelente, muy clara, muy ordenada la presentación. La verdad que hicieron un buen recorrido ahí, por la parte clínica y también farmacológica. Y antes por ahí de adentrarme un poquito en alguna opinión y demás, agradecerles también, ¿no es cierto?, por este espacio, por invitarnos a nosotros de la residencia de psiquiatría a participar en esta oportunidad por ahí como comentarista nada más, y posiblemente más adelante se podrá inclusive por ahí hablar o ver la posibilidad de algún ateneo en conjunto que lo podamos dar inclusive nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, la verdad que los trastornos de ansiedad, sobre todo para nosotros bueno, que estamos en psiquiatría, son cuadros que son bastante frecuentes por ahí y en las guardias generales también, ¿no? No solamente reducirnos a esto, al espacio de salud mental, a este tipo de consultas. Y por lo general son pacientes que van a consultar sobre todo los cuadros de ansiedad, como muy bien decían, que van a consultar mucho primero que nada por los centros de salud, y si por ahí no encuentran una respuesta, una explicación generalmente orgánica, como bien señalaba Agustina, ¿no es cierto? Mónica, algo Mónica, como está sí. transmitiendo, pero yo sé. Entiendo. Sí, como señalaban en un comienzo de la presentación Mónica y después también Rocío, son pacientes que por ahí van a consultar que nada en los centros de salud, y de ahí posiblemente lleguen a otro tipo de guardia en un hospital por ahí más general, y de último recurso terminarán yendo, ¿no?, a un consultorio, a una guardia más que nada de salud mental. Esto que señalaba Mónica, el tema del orgánico, es algo fundamental, ¿no es cierto? Primero que nada, descartarlo de esto, justamente por la epidemiología que reflejaban las chicas, el hecho de que son pacientes generalmente jóvenes, menos de 30 años, y son pacientes que por ahí van a venir con algún síntoma más que nada de descarga adrenérgica, ¿no? Palpitaciones, sudoración, en algunos casos crisis de llanto, otros por ahí no. Y siempre es bueno y es de buena práctica descartar una causa orgánica, es fundamental en este tipo de abordaje también. Por ahí es algo que, estando uno en este momento, bueno, no estamos nosotros ahora en el Hospital Ragone, pero estando ahí ya uno lo asume de otra manera, porque si te llegó ahí, se supone que ya las cuestiones orgánicas y demás fueron descartadas, pero bueno, siempre hacemos ese ejercicio nosotros, ¿no? Por lo menos una valoración electrocardiográfica, si es necesario, una toma de presión arterial y evaluar un poquito es algo bastante importante. Y por otro lado, en opinión y comentario a esto que señalaba Rocío, el tema de la terapéutica. Más que nada, ella mencionó en un momento a la terapia cognitivo-conductual. Es algo que si por ahí nos ponemos a revisar evidencia, ¿no?, saliendo un poquito de lo farmacológico y demás, que tiene verdaderamente muy buenos resultados en pacientes. Y ni que hablar si también están con una medicación psicofarmacológica, y la TCC verdaderamente es una opción válida y ayuda muchísimo a los pacientes con cuadros o con algún trastorno de ansiedad, digamos. Bueno, Lucas, muchas gracias por tus palabras. Nosotros que armamos el Ateneo justamente Sí. era también ayudarnos a, bueno, a terminar de estudiar y a abordar un tema que por ahí
se lo ve como muy superficial y decimos, ah, es una crisis de ansiedad, es un trastorno de ansiedad, lo tratamos de tal manera, y poder compartirlo con todos nuestros colegas. Esta transmisión, bueno, no te comenté, también va hasta el interior de Salta, muchos se conectan, porque es un espacio educativo y de formación, ¿sí? Así que nos ayuda un montón a todos. Y bueno, y tus palabras son súper fructíferas en este momento. Y bueno, te queríamos hacer una pregunta que también surgió durante la búsqueda de la bibliografía y que aparecen nuevos fármacos, nuevas terapias. Te quería preguntar sobre la utilización de la vortioxetina, que vi en varios trabajos que lo están utilizando. Si nos querés comentar algo. Sí, bueno, en primer lugar, por ahí como para hacerlo un poquito más ordenado, como bien decían ustedes, chicas, por ahí para manejar la urgencia, en el caso de que el paciente venga por ahí, por decirlo ansioso, con un ataque de pánico, con descarga adrenérgica y demás, en la guardia, siempre de primera opción van a ser las benzodiazepinas, está claro, una respuesta rápida, y sobre todo ahí es bueno pensar un poquito en las benzodiazepinas de alta potencia, como es el clonazepam, y en segunda opción, uno entiende que uno se tiene que adaptar también a lo que es el sistema público, que por ahí no tenemos, ¿no es cierto? Todo, pero clonazepam y alprazolam siempre hay. De preferencia siempre va a ser una benzodiazepina en lo posible por vía oral o por vía sublingual, como viene el clonazepam. Y en esto es algo que sí, por ahí quisiera hacer un poquito de hincapié de la medicación, siempre es bueno y es de buena práctica y de primera línea empezar por unirse. Si el paciente por ahí vemos que a las 4 o 6 semanas no respondió, se pasa al segundo escalón, a la segunda línea, que serían los duales. Dentro de los duales tenemos a la venlafaxina y tenemos a la duloxetina y otros fármacos más como también mirtazapina. Con venlafaxina es bastante interesante esto que decía, sobre todo Mónica, el tema de controlar la presión arterial. Es un fármaco que a dosis baja, 75 miligramos, se comporta como un IRS y aumentando un poquito más a 150 miligramos ya logramos el efecto dual por el bloqueo noradrenérgico y ahí estaría la explicación de por qué sube un poquito la presión. Y estos fármacos que preguntaba Rocío sobre vortioxetina o vilazodona son fármacos nuevos o medianamente nuevos. Son fármacos que salieron hace poco, antidepresivos, y que se los llama en la jerga y clasificación también de nomenclatura. Y son fármacos que tienen la propiedad de bloquear, por un lado, receptores serotoninérgicos, receptores noradrenérgicos y también receptores dopaminérgicos. Entonces, lo que se busca con esto, primero que nada, que son súper caros, ¿no? Por ahí un paciente que consulte por la parte pública difícilmente lo pueda comprar a la vortioxetina, pero son fármacos que yo lo pude usar muy poquito por esta cuestión justamente, pero básicamente no tienen ningún compromiso sobre la esfera sexual. Eso es una de las principales, por ahí una de las principales ventajas que tiene la vortioxetina. Y luego otro fármaco similar a la vortioxetina sería la vilazodona, que se usa mucho por ahí en las demencias con síntomas depresivos y ayuda, y está en experimentación, ¿no? Esto quizás con esperar y que salgan algunos trabajos y estudios se podrá ver que ayudan mucho también a prevenir el deterioro neurocognitivo. Esto es algo que hoy por hoy a ciencia exacta todavía no lo podemos nosotros definir, pero son fármacos nuevos y que están en estudio. Si nos enfocamos por ahí un poquito a lo que hablaban las chicas, el trastorno de ansiedad generalizada y cualquier psiquiatra lo primero que va a hacer es pensar en unirse. No sé si por ahí con eso respondía a tu pregunta, Rocío. Sí, Lucas, la idea era esclarecer el tratamiento farmacológico, de tenerlo bien claro, lo de la primera línea, la segunda línea, los efectos adversos. Bueno, estas presencias de los efectos secundarios de todas las medicaciones y como vos nombraste, las diferencias y con más frecuencia en cuál sí, en cuál no, en qué momento
Ujú. y cuándo sería el cambio de la indicación, de la valoración del paciente.